Hola a todos, acá estamos una vez más, luego de tantas situaciones y circunstancias que hemos pasado acá en la zona de Punilla, ya de público conocimiento, los incendios que han azotado la zona, una etapa donde todo eso ha llegado a un fin, aguardando la lluvia que aparentemente llega en unas horas. El año pasado estaba en plena preparación de un encuentro. Convoqué el 22 de julio, el día de María Magdalena, la frecuencia ANC. Contexto de ese encuentro, de esa preparación, me doy con dos momentos potentes. Uno es la presencia de Da Vinci, algo que él me quería explicar para que yo lo transmita. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Hablaba de varias cosas a la vez, yo no entendía mucho porque no conocía del tema, con lo cual no me fue muy sencillo entender, ni tampoco lo entiendo hasta el día de hoy en su totalidad. Para el que no sabe, tengo el canal de mediumnidad abierto, con lo cual este tipo de expresiones para mí son cotidianas. Entonces comienzo a dibujar un círculo dentro de un cuadrado y menciona la frase la cuadratura del círculo. Bueno, agarré una tapita de mermelada que tenía a mano para generar un círculo lo más fidedigno posible. Y a partir de ahí fue como un viaje, como si fuera un en el tiempo o entre dimensiones. El disco espejo solar del Cerro Uritorco, llamado Catalea, en los primeros esbozos que hice, la Vesica Piscis era simple y era vertical. Entonces, él me explica que eso era una información incompleta y que de esa manera, entendiéndolo de una forma incompleta, implicaba interpretaciones incorrectas. En la concepción del ser humano, en la mitosis, la división no es doble, sino que no es simple, sino que es doble. Y aquí es donde viene la doble Vesica Piscis, que es lo que yo dibujé acá en el corazón de esta expresión artística que simboliza la esencia del disco espejo solar Catalea. Recordemos que la palabra Catalea tiene muchos significados y etimologías, pero básicamente se refiere a la pureza de corazón. Y esa pureza de corazón
se refiere a lo que es la concepción. Y hacia ahí vamos. Aquí, en la unión de ambas vésicas Piscis dobles, una vésica Piscis vertical y otra vésica Piscis horizontal, generan acá en el centro un dibujo con una particularidad en su forma, que no es esta porque no está hecha geométricamente, pero ya luego vamos a ver en las imágenes. Y ese dibujo que queda en el centro es el que a mí me llama la atención. Y si bien en este video no lo voy a desarrollar, a este tema lo voy a mencionar. La forma que queda ahí en el centro es la forma de los antiguos televisores que teníamos en nuestras casas cuando sale al mercado este artefacto. ¿Por qué el televisor tiene la forma que tiene? ¿Por qué es esa mezcla entre cuadrado y círculo? Me refiero a la pantalla. Esta doble vésica Piscis, de forma resumida, nos está hablando de nuestra parte materia y de nuestra parte espíritu. Lo visible y lo invisible. Masculino, femenino. Adentro, afuera. Arriba, abajo. Y el centro. Bueno, resulta que cuando Da Vinci me dice en un cuadrado dibujada dentro de un círculo, y luego cuando termino eso me dice ahora un cuadrado dentro de ese círculo que estaba dentro del primer cuadrado, y así hasta que llegue el límite de lo que me permitía el dibujo, y advertí que la forma que yo veía era una mezcla entre círculo y cuadrado. Cuando termino de hacer todo ese dibujo, me guía para que una todos esos puntos de la unión de círculo y cuadrado, con lo cual se genera una espiral. Y esa espiral es se me mezclan dos palabras. Una es la experimentación con la espiral, porque en realidad es lo mismo. La dualidad representada por el cuadrado y el círculo, lo invisible, lo visible, la materia, el espíritu. La experimentación solamente es posible desde esta experiencia de dualidad. Se prendió sola la cámara. Estaba leyendo para poner play.
La cuadratura del círculo se sintetiza en una vésica Piscis doble completa. Y Da Vinci le llama a eso perfección de unidad. La espiral, la rosa, el cubo Metatron, plantilla de la vida, origen. En ese momento que estaba dibujando lo que Da Vinci me estaba dictando, aparece en escena alguien que quiero mucho, que es una poderosa total, que es Madame Blavatsky. Y ella acota y agrega diciendo: el cubo de Metatron es la plantilla matriz del origen. Recién hoy me sentí con la capacidad para poder abarcar la cantidad de cosas que son. Y también hay un último dibujo sobre esto que quiero mostrar, que también es súper importante, que es la síntesis de la espiral. Y es esto. Es como un sol, como el símbolo del sol. Y eso se llama punto cero. Hay una canción, hay una música para entender esto desde otros niveles. Y se llama la danza de los átomos. Les voy a dejar la información por acá, porque a toda esta información, valga la redundancia, de escrito, de dibujo, de explicación, también se lo puede comprender con una melodía. El arte es quinta dimensión, fusiona muchas cosas. A veces en un sonido tenemos mayor comprensión que en 2 horas de explicación. En esos días apareció una persona que me regaló una rosa, y con esa rosa tuve una relación muy especial, porque no sé cómo decirlo de una manera que complazca las lógicas. No voy a complacer a nadie. Comprendí que la geometría y el aroma de la rosa nos llevan a este punto cero del origen, entendiendo como punto cero permanente, no como el origen, algo del pasado, sino el lugar hacia el que yo retorno. Me hago consciente en esta experimentación.
qué Da Vinci y Blavatsky se molestarían en aparecer y brindar esta información con todo lo que bajaba a través de mi canal con respecto al disco Espejo Solar Catalea? Y la respuesta es muy simple, y es el para qué de este video. Y es que este disco nos ayuda, es una enorme herramienta conectada al origen, a la fuente, a Dios, como si fuera una gran biblioteca emanando frecuencias, vibración, información, energía, de preparación para el contacto masivo de nosotros los humanos con los seres galácticos. Contacto y convivencia, porque no es solamente prepararnos a todo nivel para un contacto visual o para un contacto de un compartir, sino para la convivencia. Convivencia. Comprendiendo que tanto Da Vinci como Blavatsky eran pertenecientes a estas hermandades gnósticas y la Gran Hermandad Blanca, y lo que están tratando de hacer a través de mi canal, de ayudar a que todos nos preparemos para ese momento que está muy cerca. Y yo sé que el humano se pasó muchísimos años hablando de que esto es algo inminente, algo que ya está a punto de ocurrir, y pasan los años y pasan los años. El contacto masivo con los seres galácticos, que somos nosotros mismos, es el reencuentro, en verdad. Acá viene donde se empieza a complejizar la cuestión para mí, porque tengo que unir esto que acabo de explicar con el mensaje del bastón de mando, que también fue dado el año pasado, que si bien hice videos, ahora es necesario que lo unamos. El año pasado, posterior a ese encuentro donde hicimos el anclaje en nuestros corazones, los que estuvimos allí presentes, y por supuesto quedó disponible en la red para quien lo precise, en la red crística. En agosto, en lo que llamamos el corredor del portal del león, cuando se activa la segunda fase de Catalea, el disco Espejo Solar. La primera fue en el 2022, la segunda fue en el 2023, y en el mismo día, que fue el 8 de agosto, en el mismo día que yo me doy cuenta que todo esto que yo estaba canalizando era Catalea, justamente, era un disco Espejo Solar, este encuentro con Saruma me muestra el bastón de mando con una inscripción que tenía letras hebreas y en otra parte como una raja en bajo relieve con unos simbolitos. Yo decodifiqué sin entender de hebreo absolutamente nada, fui letra por letra tratando de comprender los significados como para entender el mensaje general. Llegué a la conclusión de que el mensaje que estaba en el bastón de mando era la actualización del concepto de divinidad. Salir del yo soy y unir en la frecuencia soy. Con las letras hebreas, acá me estoy metiendo en brete porque no es mi tema.
Cada uno después, si quiere investigar, haga su propio recorrido, su propio camino, porque cada uno va a descubrir algo diferente sin dudas, porque cada letra hebrea es una biblioteca en sí misma, síntesis que yo puedo hacer respecto de esto sin faltar el respeto a nadie ni a nada que tenga que ver con todo lo maravilloso y el vasto mundo de las letras hebreas. El mensaje era aunar visiones, la rendición del yo, los yoes, las identidades, al ser o a Dios. La última letra es la Taf, que si voy por el lado del tarot egipcio entiendo un poquito más. Representa el arcano 22, que es el loco. También en ese tarot se llama el regreso. Es el camino del ser que se autotransmuta, el ser que va hacia adentro, aquel que no se queda con lo mundano, con lo superficial, con lo que nos muestra la Matrix, sino que se convierte en un peregrino. Y acá entra el camino de Santiago de Compostela, que también está relacionado con todo esto, porque hacia allá vamos para volver. La locura y el regreso. Yo le llamo de humildad y de rendición, del yo al soy, al ser. Esto es mi interpretación, ¿verdad? A la divinidad, a Dios. La dulce rendición, le llamo yo, por lo que viví en el Hotel Roma esa noche, que lo cuento en el otro video para quien lo quiera ver. El camino del alma. Bueno, esto como mensaje del bastón de mando. Basta de la división del yo soy. Unificamos en soy, el ser. Inmenso, inmenso, de profundo y de simple a la vez. Y también controvertido para todos los amantes del yo soy. No sé cómo sucedió esto, pero de repente veo las 3 letras más la yod, sin la yod, perdón, las 3 letras que yo había visto en el bastón de mando, las veo en un video. Esas 3 letras significaban la palabra Sara. En ese instante hice sacatapum, el dibujo que yo había hecho de la canalización del bastón de mando, y me doy con que eran las mismas 3 letras. Obviamente, para un especialista en cábala y en letras hebreas y en lectura de esto que digo le va a parecer una locura y le va a parecer algo horroroso, y seguramente alguien que esté en esa línea no va a poder tomar esto. Bien, está perfecto, porque si no resuena, no es para esa persona. Si hay una amplitud de cabeza, corazón unidos, y nos salimos de las formas y nos salimos de las estructuras, y vamos a esto de qué me pasó a mí cuando veo esas 3 letras y leo Sara abajo y digo, acá hay un mensaje, porque acá hay una similitud. Un puntito más, un puntito menos. Sí, alguien que sabe hebreo me va a decir, pero esa es la diferencia entre que algo sea y no sea. Sí, desde una perspectiva sí.
Desde mi nacimiento vengo tumbando estructuras. Puede ser que el bastón de mando tuviera más significados en una sola palabra. Bueno, pues sí, frente a mis ojos estaba Sara. Lo que yo sentí en ese momento fue como un Big Bang. Una explosión acá y leí en el bastón: soy Sara. Las dos palabras que resultaban de esas letras. La palabra Sara no son las mismas letras hebreas, pero como yo no sé dibujar, la letra que dibujé perfectamente podría ser o una Dalet o una Resh. Entonces, como no hay estructuras dentro mío, puedo acceder al concepto que se mete acá. Y para mí tiene todo el sentido del mundo que se meta acá, porque si por algo vivo en Capilla del Monte y en Arx, es por Sara, por lo que a mí me pasó en mi camino, por mi camino del loco. He contado en otros videos. Me puse a analizar las letras hebreas del nombre Sara. Y lo que explico acá, lo explico desde mi entendimiento. Yo lo entendí como algo, como el espíritu de Dios, el hálito de Dios en su esencia femenina. Y la unión de Sa y Ra, que tiene que ver con, para mí, la madre, la mater, la madre oscura, vírgenes negras. Tierra, cielo, madre, padre, unión. Para mí eso es la divinidad y Dios. ¿Cuál es el sentido de que el bastón de mando, que tiene la función de como una antena, cuando el nivel de frecuencia humana llegue a un punto tal, el bastón de mando va a dar la señal, el aviso de que estamos listos? Y si ese termómetro que marca el momento, resumiendo todo esto que es inmenso, es infinito, son bibliotecas enteras, resumiéndolo, soy Sara, Santo Grial, explota mi corazón de amor. Acá viene la otra parte del bastón de mando, donde para mí tiene sentido, porque en la raja que está en bajo relieve, en lo que me mostró Saruma, había unos signos, y que representaban el cambio del ADN en la sangre, el proceso. Ay, se cortó y ahora lo volví a iniciar. El proceso que está en el bastón de mando, representado por esas letras hebreas, genera una transmutación en el ADN, en la sangre, Santo Grial. Para mí, todo esto va de eso, uniéndolo a Da Vinci, a ver cómo unirlo. Bueno, el hombre de Vitruvio, la divinidad y la espiritualidad y todos los códigos que están ahí en el hombre de Vitruvio. No me voy a meter porque ese es un brete muy grande, pero de ahí lo que saco así, pling, es la oca. Porque me han pasado situaciones muy hermosas con ocas en mis conexiones con Gustavo Cerati, quien fue el que me dice, en el primer sueño que tuve con él,
mi inspiración fue Sara. Él es el primero que nombra a Sara. Y otra cosa que les voy a refrescar, que ya lo dije en otro video, es que Gustavo significa bastón de mando. Cuando yo tengo la visión que él me muestra de la dama llegando a Argentina en una barca, esa visión que yo tengo con Cerati, donde él me muestra la venida de Sara a Argentina, ocurre dentro de la casa donde yo vivía, en un barrio que se llama Villa Cielo, y que tenía a los lados de la puerta principal de ingreso, tenía 2 ocas. El camino de Santiago de Compostela, el camino del peregrino, el loco. Para muchos termina cuando llegan a esa gran catedral y otros siguen un poco más de kilómetros hacia el mar, a donde se encuentra el lugar de Finisterre. Me preguntaba, ¿por qué se llama Finisterre ese lugar? Porque era el fin de la tierra. ¿Y qué estaba del otro lado del fin de la tierra? América, Argentina, el lugar donde los cátaros, que son los descendientes de Sara, luego de la gran matanza de los cátaros. Lo que llamamos el Camino de la Rosa, el Santo Grial, llega a Finisterre, cruza el mar y termina acá en Argentina. Por eso está Sara morando debajo de la capilla de San Antonio de Padua, aquí en Capilla del Monte. Ese linaje crístico de sangre no es un linaje con el que se nace, porque ese linaje se hace. El camino para llegar al soy, proceso transmutador, alquímico, por el cual mi sangre muta. Capilla del Monte, Erx, es el lugar donde comienza la nueva humanidad con las comunidades de los peregrinos, de esto que pulsa en nuestros corazones, ser. Y voy a cerrar con este dibujo que lo hice el día de mi cumpleaños, que se hizo el anclaje del disco Espejo Solar Catalea, que brotó el corazón. Y en el momento que lo hice, una estampita de Sara se mueve. Justo la noche del 25 de mayo, el dibujo es este. Esto es España. Portugal, Finisterre y el Camino de la Rosa. El corazón de Argentum. Esta es la avenida de Sara,
Es un montón. El camino de la rosa, el camino lis, de la flor de lis, en Capilla del Monte, Erx, donde comienza la nueva humanidad cristal. Sara, como regente del disco Espejo Solar, código de la nueva era de Acuario, el humano Cristo. Y como la hermandad blanca llama a este lugar, Erx, el corazón, del corazón de Córdoba, del corazón de Argentum. Corazón del corazón del corazón. Desde aquí les mando este beso inmenso a todos aquellos que sigan su corazón. Porque Da Vinci dejaría plasmado en la última cena, en el momento que los conquistadores estaban llegando aquí, conquistadores igual Inquisición, estaban llegando aquí, a continuar con la matanza que habían iniciado allá. Como chingones, cambiar. En esos años, él pinta la última cena, conquista de América, el descubrimiento de América por Colón, que vino con las 3 carabelas, con las cruces templarias. Santa María la pinta, María Magdalena, la niña, Sara, deja entrever justo en casi los mismos años que estaban viniendo los españoles a descubrir América, deja plasmado en la última cena a Sara. De manera codificada, obviamente, cuando Jesús anuncia que va a ser traicionado. Lo que muestra es el motivo por el cual debía ocurrir la traición de Judas para entregarlo, así poder proteger el linaje. Entendiendo el linaje como las verdades sagradas, entendiendo el linaje como el mensaje, estoy mirando acá una frase hermosa para cerrar, y dice así: la simpleza es el estado primigenio de la vida en conciencia. En lo sutil de lo sutil está la iluminación. Canalización de Rumi.